Aunque yo soy un director, profesor, que basa su metodología, su forma de trabajar, su sistema en el entrenamiento actoral, en el entrenamiento físico, implica corporal y vocal, he asociado ese trabajo físico, ese trabajo de entrenamiento, siempre al texto, siempre a los autores, siempre al trabajo que se basa en la interpretación textual, que además es nuestra carrera. En cámara, todavía más. En cámara, el trabajo del actor debe empezar siempre por el texto. Hemos de aprender a describir a nuestros personajes. Y hemos de escribir la descripción de nuestros personajes. Y la descripción escrita de los personajes, de los lugares y de la acción ha de ir configurando unas imágenes, que son las que nosotros vamos a recrear, con las que nosotros vamos a trabajar cuando abordemos nuestra secuencia ante la cámara. Esas imágenes van a formar nuestra propia visión de la secuencia. Y hay que estudiar el diálogo minuciosamente, personalizar las palabras y encontrar un ritmo propio que además va a definir cómo es el personaje. Hay otra idea importante en estos apuntes, que es la idea de que el personaje ha de aprender con nosotros. Nosotros podemos poseer un personaje o podemos dejarnos poseer por el personaje. Y hemos de aprender, hemos de trabajar el personaje y el personaje ha de aprender con nosotros. Es un itinerario que nos lleva a viajar con el personaje. Al mismo tiempo, en el mismo espacio, en el mismo estadio o en la misma situación, en el mismo aprendizaje. Y nunca adelantar al personaje o adelantarnos al personaje. Siempre viajando con él y siempre aprendiendo con él. Hay una serie de facultades que ha de desarrollar un actor. Algunas, la primera que os voy a nombrar es lo primero también que os he insistido en clase. La capacidad de observación. En estos apuntes decimos que es responsabilidad del actor procurarse una vida rica, una biografía rica en experiencias. Un actor ha de ser lo más cultivado posible, ha de leer, ha de ver, ha de observar, ha de analizar, ha de reflexionar, ha de conocer y ha de comprender. Y toda esta viveza va a enriquecer su capacidad, a partir de su capacidad de observación, va a enriquecer la biografía de esos personajes. ¿Cómo son estos personajes? En este apartado estamos hablando de la observación. En el siguiente apartado hablamos de la concentración. En cámara necesitamos de una capacidad de concentración constante y rápida. En muy poco tiempo hemos de concentrarnos en algo. Debemos aprender a conocer cuál es el centro de atención que nos sitúa rápidamente en la concentración de la situación, en la concentración de la escena, en la concentración del trabajo. Ante tanto caos que se genera a nuestro alrededor, ante este caos técnico de cables, de luces, de atrecho, de movimiento, de técnicos y personas que trabajan con nosotros, cómo se sitúa el actor, cómo aprende el actor a concentrarse dentro de este espacio aparentemente caótico, en qué concentra su mirada, en qué concentra su atención para mantenerse en situación.
Otro punto importante es la escucha y la reacción. Muchas veces estamos concentrados en el texto, en lo que tenemos que decir, en que no se nos olvide, estamos ausentes y ajenos a la situación que se está generando en la secuencia. Es importante aprender a concentrarse en el otro, a mirar, a escuchar al otro y a partir de lo que el otro te da, reaccionar durante la secuencia. Esa facultad de anclarse en el compañero, de anclarse en el interlocutor, en la persona que va a generar el contraplano, nos va a ofrecer un amarre para situar nuestro personaje y para concentrarnos. Otro punto de atención es la memoria afectiva. En este territorio, más que nunca, estamos en el recuerdo emocional, las vivencias emocionales, dentro de esta naturalidad que buscamos, en aquellas experiencias que están más próximas a nosotros y cómo somos capaces de extraerlas de nuestra biografía para aplicarlas, aplicar esa memoria emocional a lo que requiere la escena, lo que necesita el personaje. Otro territorio importante es el del ritmo y la espontaneidad. Aquí decimos, leo, estos elementos son el tono, el movimiento, la forma, la palabra, la acción, el color. Atención a la potencia de la voz, a la velocidad de las palabras y al tono de estas. Y atención a que muchas veces un silencio puede expresar mucho más que unas palabras. Otra parte importante en la que nos vamos a apoyar es en el diálogo. El diálogo puede tener una función de información o puede caracterizar un personaje. Según cómo habla, es el personaje. Muchas veces nuestros diálogos son simplemente comentarios o simplemente subrayados. No están interiorizados, no tienen la capacidad de formar parte de nuestra memoria y a partir de esa memoria surgir. Otro apartado importante es la naturalidad. Nuestra facultad de que las cosas resulten fáciles y estar en un territorio de relajación que nos permita vivenciar todo aquello que está ocurriendo en la secuencia. Hay una nota que damos que es suelta el cuerpo, relaja, afloja, suelta. Y desde ahí sentir y estar en un estado de comodidad que te resulte fácil expresar, explicar, decir, reaccionar. Entrenamos mucho todas nuestras facultades corporales. Entrenamos mucho físicamente y en cámara aplicamos muy poco todo ese entrenamiento físico a nuestros personajes. Hemos de tener cuidado con el cuerpo. El cuerpo también actúa ante la cámara. La cámara no es solo los ojos, no es solo la mirada, no es solo la expresividad facial, es también la tensión corporal, el estado en el que tú te sitúas con un personaje frente a la cámara, el estado de relajación, el estado de tranquilidad, el estado de confianza, el estado de movilidad frente a los elementos y frente a los objetos, que implica toda una situación corporal, toda una tensión corporal con la que tú has de trabajar desarrollando una memoria que luego en escena vas a aplicar. Otro decálogo, otros puntos de atención. El primero de ellos es el de crear y desarrollar relaciones.
desarrollar un vínculo frente al otro, un vínculo frente a nuestro antagonista. ¿Qué relación tenemos con esa persona? ¿Qué vínculos desarrollamos con ella? Buscar el conflicto. Cuanto más grande sea el conflicto, más interesante va a resultar la secuencia. Conocer los antecedentes, aquello que llamamos circunstancias dadas, o si no las conocemos, crearlas. Mantener o buscar el humor de una escena. Esto es algo que hablamos muy poco, pero en los conflictos, en las situaciones complejas, que son las que buscamos, aquello de que digo muchas veces en interpretación de ante dos caminos, ante dos decisiones, siempre decide la que más daño le haga al personaje, la que más daño le haga a la situación, porque va a implicar que el conflicto va a ser más grande y el interés va a ser mayor. Pero, ¿qué parte de humor hay en ese conflicto? ¿Qué parte de humor hay en ese personaje, en esa situación? Nosotros, y lo estamos viendo estos días en estos confinamientos, estamos necesitados de buscar humor ante las situaciones críticas, ante las situaciones problemáticas. Muchas veces abordamos la parte dramática de un personaje exclusivamente, sin pensar que ese personaje ante esa situación dramática que está viviendo buscaría el sentido del humor, buscaría cómo esa situación, cómo puede aflojar, suavizar esa situación, y la respuesta siempre es con sentido del humor, con aquella parte de comicidad que la situación dramática nos pueda aportar. Buscar esos pequeños matices, esos pequeños enganches, esos pequeños resquicios que impliquen sentido del humor. Otro punto importante son los opuestos. Nosotros no trabajamos odiar a una persona, no trabajas el odio, trabajas el opuesto. Querer que aquella persona te ame. Esta búsqueda del opuesto en la situación, de no solo el objetivo claro y directo, sino el opuesto a ese objetivo, también es un elemento de trabajo. De esta manera, el conflicto del personaje será aún mayor. Otra parte importante son los descubrimientos. ¿Qué descubrimos nosotros en la escena? Hay una expresión que utilizamos en interpretación, en teatro, en escena, desde hace mucho tiempo, que son los regalos que la escena me hace. Los regalos que me hace el compañero, los regalos que me hace la situación. Vamos a hacer la analogía regalo a descubrimiento. ¿Qué cosas descubro en el análisis previo que yo hago de un texto, de una secuencia que voy a interpretar? ¿Y qué descubrimientos encuentro en el mismo momento que lo estoy ejecutando? Aprovechar esos descubrimientos, porque esos me van a permitir interpretar esa secuencia como si fuera la primera vez que me está ocurriendo, para reaccionar frente a ellos. Otra parte importante es aprender a comunicar. Saber qué estamos diciendo, cómo lo estamos expresando y en realidad qué estamos contando. Tenemos la premisa de, en interpretación ante la cámara sí, en cine, en televisión, con la cámara, menos es más. Y esto es como una losa que está ahí flotando sobre nosotros y que está guiando nuestra interpretación. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces ese menos es nada. Y ese nada no aporta nada a tu trabajo. Atención a esto. Es muy fácil saber cuando estás sobreactuando, ¿no? Cuando sobreactúas, cuando los tonos de tu voz son teatrales, escénicos, exagerados. Es fácil detectarlo, saber que tus brazos, tus manos tienen una expresividad excesiva, tu rostro está exagerando.
puedes detectarlo, puedes minimizarlo y controlarlo. Pero es muy difícil detectar cuando no expresas nada, cuando crees que estás contando cosas desde dentro, de una forma interna, y sin embargo no estás transmitiendo nada, no estás contándole nada al espectador. Mucha atención a mi capacidad de comunicar, mucha atención a mi capacidad de contar, de expresar, de decir de verdad aquello que estoy sintiendo, expresarlo de verdad. Otra cosa también a tener en cuenta es la importancia de lo importante, valga la redundancia, lo importante que es y la importancia que debemos darle a aquello que está pasando en la escena. Para nosotros este desayuno con un compañero es importante. Para nosotros este encuentro en la barra de un bar, este encuentro en el sofá de tu casa, esta discusión, esta relación con tu pareja, con tu partener, es muy importante. En estos momentos es la mayor importancia que tú le puedes dar a un hecho, a una acción. Otro ítem importante es encontrar la situación, saber cuál es la situación de la escena, qué está pasando. Muchas veces aquí nos estamos equivocando al no entender de qué va esta escena, cuál es la situación de la escena. Y crear el lugar, crear el espacio. Yo empezaba estas sesiones de vídeo hablando de la relación espacial. Vamos a puntualizarlo en la relación del lugar. Mi relación con este lugar, mi relación con este espacio. Es mi casa, es mi despacho, es mi rincón, es mi estudio, es el de otra persona, vengo con frecuencia, es la primera vez que vengo. ¿Y qué juego? ¿Y qué rol tengo yo en esta secuencia? ¿Qué aporto? Si hiciéramos una analogía con los clowns, con los payasos, sabríamos que está el payaso listo, el cara blanca, el payaso tonto y el payaso más tonto. Cada uno de ellos juega un rol dentro del gag, dentro del sketch, dentro de la escena que van a representar. Y es muy importante que asuma ese rol, aunque luego esos roles puedan modificarse, puedan cambiarse o puedan alterarse, yo le puedo pasar mi rol a mi compañero. Pero, ¿cuál es el rol que yo juego? El rol y juego, como elementos importantes dentro de la secuencia. Y un último elemento, mi capacidad de asombrarme, mi capacidad de, asociado al descubrimiento del que hablábamos antes, asombrarme ante lo que está pasando en la escena y mi capacidad también de expresar ese asombro. Todas estas cosas me permitirán que mi personaje actúe en directo, que lo que le esté pasando justo en ese momento. Si subrayamos, reflexionamos y potenciamos cada una de estas partes de las que os he hablado, al final de todo tendremos una propuesta de personaje, una propuesta de situación y una propuesta de posibles actings para esa situación. Pensemos en estos puntos de atención y tengámoslos en cuenta a la hora de interpretar un personaje para la cámara. Hasta aquí mi subrayado a los apuntes que ya os entregué. Simplemente es eso, un subrayado. No tenéis que elaborar ningún trabajo, simplemente pequeñas reflexiones, pequeños matices que vosotros queráis hacer en vuestro diario de trabajo, en vuestro cuaderno de actor, sobre esos apuntes. Aquellas cosas que vosotros asumís, comprendéis, creéis que son útiles y que puedan ser importantes para
recordároslo a vosotros mismos en un futuro. Quiero finalizar esta primera fase con aquellos elementos sobre los que hemos empezado a trabajar en segundo de interpretación, por los que de una forma u otra o habéis pasado o tenéis que pasar. Aparte del conocimiento técnico, del que hablaremos en otras sesiones, son cuatro puntos de atención importantes con los que debéis partir, con los que debéis arrancar. Uno es la naturalidad, vuestra presencia frente a la cámara. Otro es el trabajo de espacio, el trabajo de lugar, estos ejercicios de fuera de campo que hemos hecho, aquello que está ocurriendo fuera de campo, donde el espectador no tiene puesta su mirada y en el que vosotros podéis reflejar cosas que están pasando. Otro apartado es el de la escucha. Vuestra escucha interna, vuestra escucha a partir de los elementos que os rodean y vuestra escucha frente o ante el otro. Y el último, y uno de los más importantes, es vuestra mirada. Le damos mucha importancia técnicamente a no parpadear en exclusiva, a no mirar específicamente a la cámara, pasar la mirada delante de la cámara sin anclarnos en ella, sin mostrar al espectador que sabemos que está ahí. Y jugando con nuestros ojos, con la expresividad de nuestros ojos, con la expresividad de nuestra mirada, para contar cosas. No trabajamos ocultando la mirada, no trabajamos con la mirada baja, no trabajamos con los ojos cerrados, trabajamos con la mirada siempre, o con la vista a la altura de la mirada, que es siempre a la altura de la cámara, de tal manera que el espectador pueda visualizar nuestros ojos, pueda entrar dentro de nuestra mirada y pueda ver aquello que queremos expresarle. Estos 4 elementos, repito, son los 4 elementos de acción sobre los que empezamos a trabajar. La naturalidad, el fuera de campo, la escucha y la mirada. Desde ahí ya es la praxis, ya es la práctica ante la cámara. Y todo el conocimiento técnico y el conocimiento de este nuevo lenguaje y cómo nosotros nos inscribimos como actores, como actrices, en este nuevo lenguaje.